buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo presentación, vídeo reseña de Ulanga. Para ello me acompaña Francis y Diego un servidor. Vamos a hablaros sobre este Ulanga, un juego de 2 a 4 jugadores con partida de duración aproximadamente de unos 30 minutos y a partir de 8 años. Editado en castellano por GDM Games, que de aquí le mandamos un saludo, y su autor es Víctor Bautista y Roca e ilustrado por Amelia Sales. Pues nada, un juego en donde nos encontramos en África, en Ulanga. Y bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Pues primero lo que tenemos que hacer cuando vamos a jugar un juego es preparar el setup inicial. Eso es. Vale. Bueno, que yo quería decir lo bonito que se me ha quedado el tablero en esa cámara. O sea, que lo he hecho yo, si nota, ¿verdad? Si lo llega a hacer Diego, sale súper descentrado. El caso, ¿qué tenemos en el setup inicial? Pues vamos a ver, vamos a colocar las losetas con esta forma. Quiere decirse, estas losetas que tienen esta formita en las esquinas al azar, ¿vale? O sea, cada loseta lleva unas letras, pero se va a colocar al azar. Esquina, 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 3 en el lado largo, 1 en el lado corto y así. ¿Qué vamos a poner también? Vamos a sacar 5 tesoros por cada uno de los jugadores que tengamos. En este caso somos 2, con lo cual 10 tesoritos. Vamos a tener también 2 losetas de barquito, un barquito azul, un barquito rojo, que bueno, realmente vienen con la peana para que pues sea más visibles, no sé si se vea mejor, pero bueno, nosotros lo vamos a explicar sin ella, ¿vale? Porque, pues para que sea la cámara de arriba. Y si nos fijamos, pues este barquito puede moverse o bien para un lado con las flechitas negras o bien para el otro lado con las flechitas blancas, y esto igual, ¿vale? Eso es importante y ahora veremos por qué. Luego además a cada jugador cada barco se va a colocar sí, correcto, en un puerto al azar. Al azar también, ¿vale? Hay algunos que tienen letras y otros que no, muy poquitos, pero no. A cada jugador le vamos a dar 3 losetas de estas, ¿vale? Que por una cara tienen 3 puntos de victoria y por otra cara tienen 0 puntos de victoria y una carta más en nuestra mano. Son anclas. Sí. Vale. Y además tenemos 2 mazos de cartas. Uno de ellos tiene el reverso verde, que son cartas de movimiento, y el otro tiene el reverso de color celeste, que son cartas de objetivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a jugar? Bueno, pues vamos a repartir 4 cartas verdes a cada jugador. Vale. Nuestra mano inicial serán de 4 cartas de movimiento y una carta de localización, ¿no? Sí. Vale, entonces, estas cartas, ¿vale? Vamos a explicar si queréis primero las verdes. Las de movimiento. Sí. O restricción. Claro, es que eso viene ahora. Vale. Las cartas de movimiento, ¿vale? Son las verdes, como digo. Entonces tenemos cartas, por ejemplo, esta, ¿qué significa? Pues que nos movemos 2 en el lado negro, o sea, en la dirección de negro. Por ejemplo, si yo elijo este barco, pues me movería 2 puestos, 1 y 2, si utilizo esta carta de mi mano que voy a jugar, ¿vale? Hago el movimiento, que es en lo que consiste el turno, sí, y luego robo una carta, tantas cartas como sean necesarias, porque puedo utilizar una o puedo utilizar 2 en cada jugada, para tener 5 de nuevo en la mano. En este caso, al inicio del turno, las mismas que tenía, ¿vale? Entonces, esa carta, por ejemplo, quiere decir eso. Sí, yo he preparado esas cartas ya. Ah, vale. Esta, por ejemplo, ¿qué querría decir? Pues que nos movemos 4 puertos a la derecha. Bueno, en este caso a la derecha, en el blanco. 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa? Que yo cuando juego mi carta puedo elegir qué barco de los 2, ¿vale? No tiene por qué ser uno en concreto. Que digo pues 1, 2, 3, 4. Y elige el que quiera. Exacto. Ese sería un tipo de carta de movimiento, ¿vale? Que es este. Luego tenemos otro tipo de carta de movimiento, que serían, por ejemplo, estas, que son las que nos llevan el barquito. ¿Qué significa? Pues que nos vamos a mover 2, el barquito que queramos, en la dirección que queramos, ni en el negro ni en el blanco, en el que queramos. Por ejemplo, pues 2 para acá, o bien 1 y 2, ¿vale? O 3 o 4, también hay 5, pero eso, o para adelante o para atrás. No. Elegimos una dirección. Sí, además del barco. Luego está este tipo de carta, que ¿en qué consiste? Pues consiste en que a uno de los barcos le vamos a dar la vuelta para cambiarle el sentido. Ahora, por ejemplo, si yo tengo una carta blanca, pues antes de flechita blanca la utilizaba para acá. Sin embargo, ahora, después de utilizar esta carta, la voy a utilizar para acá, a mover para acá. Luego tenemos este tipo de carta, que la he sacado todas con la flecha negra, pero también la hay con la flecha blanca, que nos indica pues que nos vamos a mover en el sentido del color de la flecha negra, ¿vale? Hasta llegar a un puerto que tenga un cuadradito azul. Es decir, en este caso, si yo decido mover esto, llegaríamos hasta la A, ¿vale? Si utilizo esta ahora, pues llegaríamos hasta aquí, ¿vale? Dependiendo. Siempre al siguiente puerto que tenga esa forma y ese color.
Y luego todo eso va a ser con una finalidad, ¿vale? Que va a ser que cuando el barco caiga en cada uno de los puertos yo tengo que estar pendiente a mis cartas celestes. ¿Por qué? Tanto ella como todos los jugadores. Claro. ¿Por qué? Porque nuestras cartas celestes, si nos fijamos, tienen esta estructura. Es decir, arriba no aparece la misma letra que aparece aquí. Además, en el mismo color, ¿vale? Entonces, si por ejemplo supongamos que hay un movimiento de 5, creo que es 5, no lo he contado. O sea, bueno, sí, de 5 porque es el máximo. Supongamos que estamos aquí, me sale un 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el barco queda aquí. Si él o yo, o sea, cualquier jugador tiene, aunque yo haya sido quien haya movido el barco, el G en su carta de su mano, ¿vale? Lo coloca, aunque no sea su... Bueno, aquí. Aunque no sea su turno, ¿vale? Se desprende de una mano. ¿Qué pasa? Cuando tú colocas... Bueno, el barco cae en tu puerto, en uno de tus puertos, dejas la carta, como digo, sea tu turno o no, y coges un tesoro. Un tesoro de 2 puntos. Exacto, 2 puntos de victoria que va a tener al final de la partida, mientras quede un tesoro. Y porque, bueno, el juego termina cuando se acaben los tesoros. Puede acabar de dos maneras. Exacto. Una que se acaben los tesoros o una que un jugador sí. se quede sin ancla, que ahora lo explicarás, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos fijamos, las cartas de localización de objetivo, ¿vale? Tienen esta parte de arriba, que son los puertos que nosotros, pues cuando el barco caiga ahí, nos podemos desprender de ellos a cambio de tesoros, de puntos de victoria. Y abajo tienen cosas que están tachadas. ¿Qué significa? Pues son restricciones. Significa que el barco no se va a poder poner en un puerto que sea rojo, ¿vale? Es que no podemos usar las cartas que tengan ese símbolo. Por ejemplo, como has dicho antes, estas cartas tienen, al estar esta carta no se podría utilizar porque tiene eso. Esto ya es una restricción. O sea, si tú tienes en mano esta carta, no podría usarla. Eso, que se me ha ido a mí. ¿Vale? Correcto. Esta igual, pues sería esa... esta, ¿vale? Y pues este. Y luego tenemos también, en las cartas verdes, tenemos también restricciones. Que sería, no se puede utilizar ninguna carta que lleve la flecha blanca, esta, o no se puede utilizar ninguna carta que lleve la flecha, pues ninguna de estas. Negra. ¿Vale? ¿Esta sí? No. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el momento en el que esto empieza a llenarse. Claro, porque en nuestra mano no es que nosotros queramos tirar esto, pero claro, si en mi mano supongamos que solo tengo restricciones, porque me empiezan a salir estas cartas, porque esta al fin y al cabo la puedo usar como objetivo, pero esta... Entonces, claro... No pues puedes jugar cartas, claro, tienes que empezar a usar esto. Entonces, como no tiene otra opción, pues ya el otro no va a poder usar esta, por ejemplo. Entonces solo te van a poder... Bueno, luego se pondrá esta seguramente, luego se empezarán a poner los colores, o en el orden que ya sea. eso al final es la estrategia de cada uno. Si tú ves que tienes bastantes tesoros y crees que los demás no van a poder jugar cartas, pues a lo mejor empieza a tirar restricciones, que no es obligatorio no tener para tirar una restricción. No es obligatorio, pero... No sé, intentamos llegar a los puertos que tenemos. Eso. Entonces, cuando eso ocurre, sí que se puede tirar, por ejemplo, para seguir moviendo el barco, o sea, para girar el barco, o estas, ¿vale? Que no tienen ni flecha... Sí, todo lo que no sea restricción, ¿vale? se puede tirar. Vale, correcto. Entonces, en nuestro turno... Falta decir esto también. Claro, en nuestro turno, si no podemos jugar ninguna carta por las restricciones, tenemos un problema. Como ha dicho Francia, empezamos con 3 anclas, que cada ancla tiene 3 puntos de victoria, y en ese momento yo no puedo jugar ninguna carta, no pasa nada, tengo mis 5 cartas, no puedo jugar ninguna carta, se descartan todas las restricciones, pero, amigos, perdemos un ancla, le damos la vuelta, con lo cual dejamos de ganar 3 puntos de victoria, y a cambio vamos a tener una mano, en vez de 5, de 6. Con las 5 cartas que tenemos, jugaríamos el turno, haríamos lo que tengamos que hacer y robamos, en vez de ya a tener 5, hasta tener 6. Claro, pero después. O sea, la primera jugada de la ronda, una vez que tenemos que tenemos todo volteado, digamos, sí es con las 5 cartas que tenemos en la mano. Luego ya, cuando las jugamos, cogemos hasta 6. Eso, siempre robamos después de jugar nuestro turno, porque si otro jugador ha ido a un puerto y tú has revelado la carta de que ese puerto es tuyo, no vas a robar cartas hasta que juegues tu turno y robes hasta el número de cartas que tienes que tener. ¿Que te vuelva a pasar? Pues lo mismo. Ya robarías 7 hasta que uno de los dos jugadores se quede sin ancla y haríamos el recuento de puntos. ¿Yo? Pues el recuento de puntos, pues vamos a suponer que yo he conseguido estos tesoros, que es lo que ha pasado casi en todas las jugadas que hemos echado, y os puedo asegurar que hemos echado unas cuantas. Vale, entonces ¿qué hacemos? Pues cada tesoro cuenta 2 puntos de victoria, ¿vale? Lo sumamos, y luego pues por cada ancla que tengamos que no le hayamos dado la vuelta, pues son 3 puntos más, ¿vale? El ancla que tengamos volteada, pues nada, nos da una carta más en la mano, pero no nos da puntos de victoria. Y
el que tenga más puntos de victoria será el ganador de la partida. Exactamente. Y bueno, eso es Ulanga. Sí. ¿Qué te ha parecido? Pues es que tú lo sabes, pues a mí me gusta un montón, la verdad, porque bueno, le hemos hecho un montón de partidas y el juego lleva en tu casa ¿cuánto tiempo? Pues nada, una semana o dos. Pues le hemos hecho un mogollón de partidas, de hecho hemos estado fuera y también. Es un juego muy rápido, muy sencillo, sé que me he colado en eso, pero no sé, con la emoción del directo pues se me ha ido. Pero no, pero es verdad que es muy sencillo, es que además el que siempre tira las restricciones eres tú. Porque es que yo no sé por qué le sale siempre a él. Pues sí, no pero... sé. Si ahora busca bases de las cartas. Bueno, lo que íbamos. A mí me ha gustado un montón. Es un juego muy sencillo. No sé. Es que no. Es que me gusta. No sé por qué. Quizá porque es muy sencillo. Pero tiene también su cosa. Pero tiene su cosa, pero no tienes que pensar mucho. Es estar un poco atento. Pues si cae en tu puerto, tú o el otro. También tiene, sin querer, fastidie. Porque es que dices, vale, venga, vamos a ver. Si tengo aquí la de avanzar o retroceder en dos. Y porque claro, cartas de movimiento de un puerto, no hay, ¿vale? Entonces a lo mejor está aquí el barco y yo tengo la W, ¿no? En mi mano. Entonces claro, no hay una carta de estas. Dices, bueno, vamos a ver. Pues voy a coger la de 3 blanco, que la tengo en la mano, y luego tengo una de 2 que puedo usar para adelante y para atrás. Claro. Pero es que luego va él y me la mueve. Eso, claro. No, sí, pero tú estás comentando una estrategia que a dos jugadores te puede salir, porque tienes dos barcos, el otro jugador a lo mejor no lo mueve, pero a más jugadores esa estrategia que estás contando es muy difícil. Pero es que yo se lo juego con Diego para poder ganarle. Que tú mueves ese barco pensando, bueno, ya cuando me toque lo vuelvo a tocar. No, cuando me toque... Claro, pero es que tú tienes que mover tus barcos pensando en tus cartas porque las de los demás no las sabes. Eso sí. Entonces, campeón, vamos a ver. Entonces, como que no pierdo. se arruina la partida sin saber. O sea, tú arruinas la estrategia del otro o de los otros sin saber. O sea, sin saber, pero tiene mucho fastidio porque dices, vale, venga, aquí ya de 4 cartas que tengo de movimiento, porque solo tengo una de objetivo, porque claro, cuando tú robas, que no sé si lo hemos dicho, supongamos que yo tengo 5 cartas porque mi mano es de 5, ¿vale? La tengo así. Y entonces, pues yo juego mi carta, madre mía, he sacado todas las restricciones. Muevo el barco, no sé qué, me llega a la I, vamos a suponer que llega a la I, que no sí, se la lista. carta que se consigue también puerto, lo descarta. Vale, pues tendría que reponer hasta 5 cartas, que eran las que yo tenía, pues puedo elegir. Puedes robar de donde quieras. Exacto, puedo robar 2 de aquí, puedo robar 2 de aquí, una de cada. Exactamente. O si tengo 4 porque no he descartado esto, pues puedo elegir también para puedo tener todas de estas si quiero, ¿vale? Sí. Y esperar a que el barco se mueva solo. Sí, entonces, no buena opción. Pues que se sabe cuál es buena opción, tú no cuentes tu estrategia. No, bueno, sí. Tú cuéntalas porque son malas, yo las mías no las voy a decir. No, eso que a mí me gusta mucho, la verdad. No sé, es muy fácil, se juega rápido, 30 minutos, no sé. A dos jugadores suele ser un poquito más corto, porque claro, como has dicho, en función del número de jugadores, se juega con 2 jugadores son 10 tesoros, o sea que es mucho más rápido. Y con 4 jugadores se jugaría con 20 turnos, tesoros. Claro, al ser menos turnos. O sea, dura la mitad que a 4. Claro. O sea, entonces, bueno, dura la mitad dependiendo de donde aparezcan también los... Sí, pero que, claro, también depende... Sí, al ser 2 jugadores va a ser sí, más corta que 4, vale. Exactamente. Pero eso, que a mí me gusta mucho, si tú lo sabes, no sé, es muy rápido y que incluso después de... Bueno, o para abrir boca. Yo más bien lo veo, no sé por qué, siempre lo... Así en plan, ¿quieres jugar esto? Vale, pero primero... ¿Verdad o no? Sí, es verdad, porque nos íbamos a la piscina, yo a lo mejor echaba, yo qué sé, cualquier juego así, a lo mejor de una horita y tal, y ella decía, vale, pero echa este. Que antes jugábamos a ese, y jugábamos una partidilla antes, y luego ya pues jugábamos un juego un poquito más largo, ¿no? O sea que es como, la descrito perfectamente para abrir boca, un filler, un familiar, para jugarlo con cualquier jugador, muy sencillo, que lo puede jugar cualquier persona, escala muy bien. Nosotros es verdad que solo hemos jugado a 2 jugadores, pero 3 y 4 también funciona. Lo que le pasa a este tipo de juegos es que cuanto más jugadores tienes menos control, a pesar de ser un juego de cartas que al final tienen bastante azar por lo que te toca, pero es verdad que con las cartas que tienes, siendo 2 jugadores, como que puedes controlar un poco más el movimiento de los barcos que si fuesen 4 jugadores, pero poquito, exactamente. Es un juego de suerte, yo creo, pero a ver, con algo de cosilla también de estrategia, en plan si tiras las restricciones, si no, pero hay mucho azar, yo creo, en el juego, y por eso me gusta. Tema de componentes, pues está el troquel está bien, los componentes son buenos, las cartas también. Y un juego, pues eso, que lo podéis llevar a cualquier sitio a jugar, a una piscina, a una cafetería, o sea,
no necesitas mucha mesa, es cierto que tienes que montar el río como está, pero que no necesitas mucho Es que espacio. realmente esto, no hace falta que te lo lleves, quiero decir. Claro. Que eso es un mazo de cartas y eso es un mazo de rosetas, ya está. Y no sé si quieres añadir algo más. Yo creo que ya he dicho bastante, porque a mí me ha gustado mucho, que voy a decir más. Tengo que decir una cosa muy importante, que hemos hecho un montón de partidas y solo una me ha ganado Diego, y además fue por un punto o algo así. Hasta ahora, hasta la fecha. Luego lo mismo, hacemos una partida para subirlo y no... Ya me dio el gafo, ahora seguro que pierdo. Venga, despide el vídeo, anda. Bueno, pues dejad en los comentarios qué os parece este juego, qué os parece este tipo de juegos, si lo habéis jugado, si conocéis otros de este estilo, y si creéis que es más de azar, más de control, un poco de feedback, como siempre. Y si os ha gustado el vídeo, a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.